Hola, bienvenidos a un capítulo más de Kintsugi Connect. Después de mucho tiempo de no estar grabando, de tener un gran descanso, volvemos con otro invitado especial acerca de un gran movimiento respecto a la psicología. Así que tenemos a Armando. Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir aquí. Muchas gracias. Todo bien. Muy bien. ¿Qué pudieras decir acerca del capítulo y del tema que vamos a hablar hoy, que es acerca de la psicoterapia contextual? Pues estaba muy nervioso, pero es porque es un tema que me gusta mucho y mientras como que repasaba el tema en mi cabeza estaba pensando la historia, o sea, de por qué yo lo elegí, de qué es lo que veo diferente a otras cosas. Entonces, pues es nerviosismo, pero es nerviosismo del bueno, de que es algo que me hace muy feliz. ¿Qué podrías decir que es el corazón de todo este movimiento contextual? Okay. Siempre se me hace muy curioso que todos como que coinciden en ello. En las primeras páginas de cualquier autor de las terapias contextuales se dice que el corazón es el análisis funcional de la conducta, pero a mí se me hace muy romántico, o sea, cómo sucede, porque la historia es que Skinner, ya en los últimos años de su vida, alguien le hace una pregunta a Skinner, que es cómo funciona la vida detrás de nuestra piel, es decir, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y todo esto. Y se lo hace un filósofo en una plática privada que ellos estaban teniendo, y le hace una pregunta que es: si yo te digo que tengo un alacrán negro en mi mano y tú no ves nada, ¿por qué lo estoy diciendo, ¿no? Entonces Skinner no sabe qué responderle y él continúa trabajando normal. Se lanza 10 años hasta que por fin publica un libro con una hipótesis. Es la primera cosa que él publica que no está basado en ninguna experimentación, en meras hipótesis. Y ya era la última etapa de su vida. Entonces ahí se queda, o sea, se queda ese trabajo en papel, pero sin que nadie lo pueda llevar a la parte de experimental o de la práctica. Es hasta muchos años después, con psicólogos que yo admiro mucho y que sí, afortunadamente siguen vivos en la actualidad, que ellos les surgen preguntas incluso consigo mismos. De hecho, hay un autor que él sentía ansiedad y al no encontrar una respuesta que le cerrara o que lo ayudara, él, como muchos otros, deciden hacer un modelo terapéutico nuevo, pero se hacen la pregunta de ¿dónde lo encuentro? Entonces buscan y encuentran las respuestas ahí, o sea, en estos escritos que nadie continuó desarrollando, o casi nadie continuó desarrollando. Y es ahí en donde dicen: oye, esto se me hace muy interesante, creo que puede tener más aplicaciones, creo que se puede aplicar a mí, por ejemplo, era lo que algunos dijeron, o creo que se puede aplicar a mis pacientes. Lo que me hace muy curioso es que 3 de los autores que entran dentro de estas terapias justamente es por esa motivación, que es yo me quiero ayudar a mí mismo, ¿cómo lo hago, no? Porque uno era por trastorno de pánico, otro es porque su terapeuta sí le estaba ayudando y él quería saber cómo él podía ayudar a los demás, y otra era porque con los terapeutas que iba nadie le ofrecía una solución que la sacara de ahí, y quienes la podían sacar de ahí no le daban la solución. Entonces yo siempre digo de que se forma este movimiento por un conjunto de personas que no estaban satisfechas, que eran muy rebeldes y que eran muy curiosos, y que tratando de ayudarse a sí mismos terminaron por ayudar a muchas otras personas. Entonces así es como surge el movimiento de las terapias contextuales, con gente que estaba insatisfecha y quería hacer más de la psicología. Y el corazón pues vendría a ser el análisis funcional que ellos llevaron a otros límites, o dieron a conocer a muchas más personas o a otros psicólogos, por ejemplo, pues yo. Qué bonito se escucha también hablar de eso, porque justamente cualquier movimiento social involucra como una insatisfacción, ¿no? Uh-huh. En común, y entonces buscan de una u otra manera cómo salir acerca de todo eso que le incomodaba, que no les gustaba del todo. Digamos, ¿en qué salieron de acuerdo? ¿Qué pudieron publicar? ¿Qué pudieron compartir o transmitir? Uh-huh. ¿Cuáles son las bases de todo esto? Ok. Es que está bien interesante porque siempre hay como que 2 posturas dentro de las terapias contextuales, y yo no estoy de acuerdo con ninguna de las 2, porque hay unos que dicen es lo mismo y hay otros que dicen todo esto es muy nuevo,
Y yo veo que es como que realmente un conjunto de ambos. Es de, si esto funcionaba, pero necesitábamos llevarlo a nuevos horizontes. Por ejemplo, esta persona que es Steve Hayes, que es quien desarrolla la terapia de aceptación y compromiso, él tenía trastorno de pánico e incluso él tiene la historia de que su familia estaba pasando por una crisis económica y él se pregunta, ¿qué puedo hacer yo, no? ¿Qué puedo hacer yo para la gente que pase por la situación que está pasando por mi familia y qué puedo hacer para mí? Entonces, él al revisar de que estos escritos de análisis funcional y todo esto, termina por descubrir que las personas, se me hace muy padre, muchas veces terminamos por seguir reglas que no son reales. Esta parte de yo debería de estar siendo de tal manera, o lo que a mucha gente les pasa, sé que a mí también me pasa, de a esta edad ya debería de estar cumpliendo tales cosas, ¿no? O para ser alguien de valor yo tendría que estar, no sé, estar en una relación, de que estar teniendo mucho dinero. Todo esto que se dice como si fuesen objetivos en la vida, pero que él se da cuenta que muchas veces terminan por ser más cadenas, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y es algo que, por ejemplo, en terapia de adaptación y compromiso llamamos fusión, que es yo no me doy cuenta de que es una idea, yo no me doy cuenta de que yo estoy pensando, por ejemplo, que me gustaría tener más dinero, por ejemplo, ¿no? Ah, pues estaría padre, ¿no? Yo creo que mucha gente piensa eso, pero de ahí muchas veces pasamos a, es que así debe de ser. Y cambia completamente cómo tú te sientes contigo mismo, porque toda tu identidad se termina por volver eso y te aflige cuando no lo estás cumpliendo. Y cosas que pueden ser tan nobles, por ejemplo, yo quiero ser feliz, ¿no? Termina por volverse una obligación de yo debo de ser feliz. Y entonces el día que nos levantamos y nos levantamos a lo mejor no de buenas o que nos sentimos triste, terminamos por sentirnos muy, pero muy afligidos, porque sentimos que no es toda nuestra vida está mal o que toda nuestra persona está mal. Esa es una de las cosas que termina por descubrir Steve Hayes y esa es la base de terapia de aceptación y compromiso. En terapia de activación conductual, lo que pasaba es que llega un momento en donde hay 1001 intervenciones para la depresión, pero ya no se sabía qué era lo que funcionaba. Entonces era como una mezcla de todo muy curiosa que en ocasiones lo que terminaba por hacer es que los pacientes no mejoraran o que no se sintieran más tranquilos. Entonces lo que se hizo fue un tipo de limpia que es de ¿qué estamos haciendo? Que hace que nuestros consultantes se sientan mejor. Lo que termina por descubrir los autores de esta terapia, que ahí sí no fue uno, fueron tres, y ellos sí no fue porque ellos tuvieran depresión, sino porque eran investigadores directos, terminan por descubrir componentes de lo que hacía que una persona saliera de la depresión, que era algo muy curioso, que es hazlo para que después tengas la confianza de que sí puedes hacerlo. A mí me gusta mucho aplicar ahí una metáfora que es de cuando te subes a una bici, que digo, de hecho se lo pregunto a los pacientes, que es, si yo te dijera que te subas a una bici que no tiene equilibrio, ¿tú subirías? Obviamente hay muchas respuestas, hay personas que dicen no, y luego están aquellos que dicen una respuesta más racional, que es del tipo, es que las bicis no tienen equilibrio por sí mismas. Digo, bueno, así funciona la terapia de activación conductual, que es, si tú esperas mucho a me voy a subir a la bici cuando tenga equilibrio, la bici nunca va a tener equilibrio. No está mal que quieras sentirte seguro subiendo a la bici, pero primero se necesita este tipo de confianza ciega en tus acciones, de que sí eres capaz de generar ese equilibrio. Y una vez que subas a ella y comiences a darle movimiento, va a ser más fácil para ti continuar por ahí y va a mejorar tu confianza, de que vas a tener menos miedo, de que a los caminos, a caerte. Y eso es lo que sucede en terapia de activación conductual, por ejemplo, que es, necesito que recuerdes qué era lo que tú estabas haciendo en tu vida cotidiana para que lo pongas en práctica ahorita, para que el tú de un momento que no estaba aquí se pueda ayudar y entonces vuelvas a ese lugar que a ti te genera más paz o te sientas más pleno.
Eso es en cuanto a terapia de activación conductual. En cuanto a la terapia de psicoterapia analítico-funcional, ahí volvemos otra vez a una persona que estaba pasando por problemáticas en su vida, pero ahí es un poco más optimista. Era una persona que iba con un psicoanalista y se da cuenta de que su terapeuta es muy picky, o sea, de que observa cosas muy curiosas en el comportamiento de él, del autor. Y dice, pues, ¿cómo lo hace? O sea, como que, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es en lo que se está enfocando de mi persona? Que yo siento que estoy mejorando mucho. Entonces él quiere sistematizar esta información, y otra vez recurre al análisis funcional, y es ahí en donde comienza a encontrar cuáles son las variables en el proceso terapéutico que lo estaban ayudando a él sentirse mejor. Y entonces lo que quiere en conjunto con, si no me equivoco, su esposa, si no es que estoy diciendo información equivocada, eh, comienza a difundir este conocimiento para todos los demás. Esta parte de, a mí me funcionó, aquí está la información, quiero que sea de conocimiento libre para todos los demás. Por último, encontramos a una autora que es Marsha Linehan, que ella justamente en aquella época tenía trastorno límite de la personalidad. Ella ahorita ya le cambió el nombre por diversas razones, pero siempre es una terapeuta que yo admiro mucho por la lucha que hizo, que ella decía, es que yo voy a procesos terapéuticos que se enfocan en el trastorno límite de la personalidad, pero sigo igual. Es de sigo sin querer estar aquí, de que no veo sentido a muchas cosas, y luego voy al otro lado, que vendrían a ser, a lo mejor aquí es objeto de, yo no estoy de acuerdo o algo así, pero bueno, ella sí lo platica y yo sí concuerdo con ella, de que decía, voy a otros enfoques que son más rigurosos, pero no le prestan la atención suficiente al trastorno límite de la personalidad. Y ella lo que hace es, lo voy a hacer yo misma. Entonces agarra esto, hace sus especialidades, hace sus investigaciones y termina por desarrollar la terapia dialéctica conductual. Se me hace muy bonito porque en la actualidad es la terapia que tiene mayor índice de mejora en cuanto a las personas que tienen esta clase de diagnóstico. ¿Y de qué trata? Son muchas fases, pero por ejemplo, bueno, me voy a meter un poquito en esa área, ¿ok? Que es, porque yo le pregunté a un docente de esto y me dijo, sí, esa es la definición. Entonces creo que tengo carta libre para hablar de ello, que era, se dice desde la terapia dialéctica conductual que una persona que desarrolla el trastorno límite es alguien que viene de un entorno hostil e invalidante. Ahí sí yo digo de que si alguien quiere decir algo como la culpa fue de mis papás, pues puede atinar bastante, porque es en el momento en donde, no sé, digamos que yo, ¿no? De que yo tengo el trastorno límite de la personalidad. No siempre lo tuve. Yo era un niño o era un adolescente y en algún momento mi padre, mi mamá o alguien más, alguna autoridad o alguien que me protegía o me debía de proteger, hizo algo que a mí me lastimó. Esa acción, la acción de esa persona a mí me hizo tener sentimientos desagradables, tristeza, decepción, enojo, lo que se nos ocurra. Y yo pude, por ejemplo, haber llorado o en un caso en el que yo sea como que muy comunicativo, lo pude haber dicho de que, oye, me lastimó que dijeras esto. Si la otra persona hubiera validado de que mis sentimientos y mis pensamientos van acorde con su acción, las cosas pudieron haber sido distintas. Pero y es ahí en donde surge de que probablemente lo que ocurrió es que la persona me dijo de que eres un chiflado, ¿no? De que estás exagerando. Y entonces ahí lo que ocurre, si lo podemos decir en palabras comunes, nuestro medidor, nuestro regulador emocional, se desregula. Y entonces ante situaciones que sí son hostiles para nosotros y que es completamente válido que yo me sienta atacado, triste o enojado, yo comienzo a omitir esas emociones. Y en otras situaciones en donde no se me está atacando, en donde no están siendo hostiles conmigo, esas emociones llegan a surgir. Yo digo que esto es como, de hecho me gusta explicárselo a los pacientes, que es como los marineros o los piratas. Y siempre les explico, les pregunto de si conocen a Jack Sparrow, el personaje que camina curioso.
Y les digo, bueno, a los marineros eso realmente les sucede, que porque todos los que nos habremos subido a un barco en alguna ocasión, nos habrá sucedido de que comienzan las olas y como que tú te mareas y en ocasiones te puedes llegar a caer, ¿no? Los marineros lo que les sucede es que ellos no se caen y también dejan de marearse. Porque la estrategia que desarrollan es caminar disparejo, de que mueven un pie y levantan el otro, y es una manera de caminar que en el barco no se ve rara. Pero al llegar a tierra lo que les ocurre es que se caen y se marean muchas personas y caminan como Jack Sparrow. Entonces yo lo que les comento a las personas que tienen desregulación emocional es que sucede algo parecido, que es desarrollaste una estrategia en donde estás en ambivalencias constantes con tus emociones, porque es un ambiente en situaciones en donde sería normal o sería válido o saludable, como lo queramos decir, que te enojes. Lo que sucede es que se te castiga. Y en situaciones en donde estás teniendo un comportamiento que sea diferente a ese, también la persona no termina por ser congruente con lo que te dijo anteriormente. Entonces estás constantemente fluctuando. La problemática ahí se encuentra de que cuando te encuentras con una persona que sí podía llegarte a validar, de que pues te sientes triste, qué es lo que puedo hacer, de que estás enojado, qué fue lo que hice que te hizo sentir enojado, ya no respondemos como nos gustaría estar respondiendo. Entonces lo que nos dice la terapia dialéctico-conductual es, lo primero que tenemos que hacer es validar. Es decirle a la persona de que esos sentimientos que tiene, de que estos pensamientos que tiene, o incluso los comportamientos que está teniendo en su presente, tienen una función. Tal vez no en el presente, pero tienen una función que en su momento le llegó a ser de utilidad para protegerse, por ejemplo, en el pasado. Y no buscamos quitar eso, no buscamos quitarle herramientas, buscamos que sea su elección cuando las pone en práctica. Y ese es el primer paso, que es crear un ambiente validante. Y así. Vaya, me quedo también medio cuadrada porque creo que ha sido uno de los temas en los que muchos psicólogos le han querido sacarle la vuelta, porque tocar desde estas cuestiones limítrofes o desde estas partes no se sabe tal cual explicar de cómo se trabaja. Y justamente contando la historia que hablabas de esta autora, a base de su experiencia y crear y construir una teoría en donde ella pudiera también, de un modo también sentirse validada, creando una teoría en donde también puedan sentirse validados las demás personas, genera como justamente esta validación, lo reitero, y al mismo tiempo pues que también se está construyendo a base de su percepción, elecciones para que pueda continuar adelante en su vida de una manera más efectiva, diría yo. Sí, se me hace muy, muy padre porque la autora, bueno, esto ya queda como que un poquito de más, pero a mí se me hace muy padre que cuando ves el contenido a trabajar de la autora, porque ella de hecho hace la información, no la hace solo para los terapeutas, hace escritos para los consultantes, pues para que ellos se puedan como que nutrir y puedan tener más información. Algo que a muchos terapeutas les hace curioso es cómo organiza la información, si es para que se venda más o algo así, porque ella lo que hace es que siempre les pone nombres muy particulares a todas las intervenciones. Por ejemplo, la técnica del stop, que dicen, pero ¿por qué stop? ¿No? O sea, ¿por qué una palabra que se escucha como que tan así, ¿no? Y es que yo digo, ella parece que pensó en todo, porque sabe que cuando una persona está en crisis por una desregulación emocional, sonaría muy bonito o muy idealizado que como terapeuta le digamos, no, recuerda que estos sentimientos tienen un lugar y tal. Pero cuando una persona está en crisis no puedo pensar en eso, o sea, de que estoy muy alterado. Ella pensando en que los pensamientos y los sentimientos van muy rápido y te abruman mucho, lo que hace es hacer acrónimos para que sea más sencillo para la persona traerlo al presente mientras se encuentran en crisis. La técnica del stop justamente lo que busca, por ejemplo, es que la persona no tenga actos tan impulsivos ante momentos de frustración. Y el acrónimo que encuentra está muy padre porque es ALTO.
ante cualquier situación en donde tú estés muy abrumado y estés por hacer algún acto, alto, para que sea más sencillo que te llegue a la cabeza. Y una vez que te detienes y que te puedes como que ya no estás tan abrumado, ahora sí puedes desglosar ese acrónimo de qué significa cada una de estas letras, ¿no? De detente, de retrocede un paso, obsérvate a ti, al ambiente, haz alguna estrategia de relajación y después procede de la manera que te gustaría estarte viendo el día de mañana. Toda esta técnica es para que a la persona le quede un poco claro de que sí puede hacer algo por sí mismo, porque muchas veces cuando alguien se encuentra en crisis y después tiene un acto impulsivo, llega a desarrollar la idea de soy el monstruo, ¿no? De que no me estoy ayudando a mí mismo y solamente como que me empeoro, no puedo confiar en mí. Esta técnica, cuando comenzamos a tolerar el malestar y detenemos este acto de impulsividad, a lo que llegamos en terapia por medio del terapeuta es dar el mensaje de sucedió algo que te generó malestar y tú no lo empeoraste, tú te mantuviste seguro, te contuviste, te regulaste, si eres capaz de confiar en ti mismo. Y eso pues obviamente hace que la autoestima de la persona suba. Entonces, digamos que, por ejemplo, todos estos 3 autores que me acabas de hablar y acerca de, ¿cómo se llamaba la primera? Aceptación y compromiso. Terapia de aceptación y compromiso. La segunda era de... Era terapia de aceptación y compromiso, psicoterapia analítico-funcional, activación conductual y la terapia dialéctico-conductual. Por ejemplo, todas estas tipos de... se llaman... Terapias contextuales, lo podemos decir. Terapias contextuales. Todas estas se basan en diferentes autores que al mismo tiempo están proponiendo algo que van con un sentido de que tienen en común que quisieran lograr. Ok. ¿Qué tanto desarrollo esa respuesta? Esta opinión que estoy por dar puede ser un poco personal, pero porque hay autores que simplemente hacen terapia de la conducta y ya. Espero no me funen, pero ellos dicen, es que es lo mismo. Y yo digo que no, porque yo los leo y veo las intervenciones y muchas veces parecía un gremio muy cerrado, realmente, en donde sí tienen estrategias muy rigurosas y muy metódicas, que son muy buenas, o sea, eso no lo discuto, pero parecía que se olvidaban un poquito del mundo. Ahorita como lo que decía está Marsha Linehan diciendo como que bueno, ¿y yo? O está Steve Hayes diciendo bueno, y la ansiedad particular como yo lo estoy viviendo. Entonces creo que estaban muy encerrados. Me estoy yendo. ¿La pregunta cuál era? ¿Cuál era el propósito en común que tenían todas estas terapias? La terapia de conducta no tenía un propósito, es lo como yo lo veo. Y ellos lo que hicieron fue tomar bases muy humanas, que es de cómo calmo el sufrimiento que estoy sintiendo, ¿no? De la persona que tiene Steve Hayes, de que es que de la nada me un ataque de pánico y no puedo dejar de pensar y pensar y pensar y pensar en esto. Y puedo seguir viviendo, pero ¿cómo hago de mi vida algo que me genere más paz, ¿no? O Marsha Linehan, que era, pues puedo hablar y hablar y hablar y hablar de esto, pero todos los días me levanto sin saber si quiero seguir estando aquí, ¿no? ¿Qué intervención puede cambiar eso? O terapia de activación conductual para la depresión, que es, estoy haciendo mucho cuando todos los días que me levanto no siento las ganas o se me hace muy difícil tan siquiera hacer 2, 3 o 4 cosas. Y luego todavía me estás pidiendo que haga un montón de estrategias sin saber realmente qué es lo que me va a ayudar. Yo lo que creo, y me gusta mucho la frase que utiliza un divulgador que se encuentra en las redes, dice, las terapias contextuales, él lo dice con terapia de aceptación y compromiso, pero yo lo digo general, las terapias contextuales es análisis de la conducta para gente que es muy hippie, porque justamente eso es lo que están haciendo, es cómo voy a ayudar a las demás personas para que sientan que su vida tiene más sentido. Claro. Sé que las bases no buscan eso precisamente y no tienen que hacerlo,
pero yo como terapeuta que trabajo con las personas que están enfrente de mí o que están detrás de una pantalla, ¿cómo los ayudo a sentir que su vida es más plena con este conocimiento que es riguroso? Y eso es lo que creo que tienen en común las terapias contextuales. Pareciera entonces como desde otros enfoques, que justamente como lo dijiste en un principio, desde otro punto de vista, pero ahora como que también lo asocio aquí, tal vez tenían una manera de protegerse, que tal vez era desde un pasado, pero tenían una función. Y así como en estos otros tipos de enfoque, otros momentos o métodos de trabajo, tienen una función, pero al final quedaba como ambiguo de que, ok, tenemos esto y luego, ¿qué hacemos? Eh, lo asociaba, dime tú si tal vez no, pero lo veía como desde estos enfoques tal vez de bases muy viejos, estaban hablando desde una generalidad de, bueno, esto parece que sucede, hice esto y esto y esto, tal investigación, quedó así y ya. Y pareciera que en este movimiento inició desde la singularidad, desde a mí me pasa esto y veo que también a esta persona también le pasa, ¿qué hago con esto? Y pareciera que no somos los únicos que estamos viviendo de esa manera. ¿Qué hago para que esto tenga una solución, tenga una manera en cómo poder trabajar a base de ello? Porque tengo todas estas cosas, pero ¿y luego? ¿Qué construyo a partir de ahí? Pareciera que es esto contemporáneo que estabas diciendo al principio, como sí, hay cosas del pasado que sí funcionan, hay cosas que tal vez se estaban haciendo, pero pareciera que se va construyendo más a partir de esta singularidad, como a partir de esta persona que sucedió esto, ¿qué hacemos con esto? Y a partir de ello como pues dan estas propuestas, ¿no? Y que también se juntan y justamente hablan de, pues, ¿y si hacemos esto y esto y esto? Parece que a partir de este movimiento, a partir de estar personas curiosas, hippies dirán otros, justamente pues a partir de eso se crea. Sí, a mí me parece muy divertido porque hay un autor que se llama Russ Harris, que tiene muy buenos libros, es para un público muy general. Por ejemplo, lo menciona en su libro de Hazlo Simple, creo que se llama, en donde dice que lo padre de las terapias contextuales y lo que las diferencia de muchos es tú puedes hacer lo que quieras. No hay una técnica que no puedas usar, siempre y cuando sepas los principios que se encuentran detrás. Y ahí se hace como que una mancuerna de ambos lados. Yo muchas veces les pregunto a los estudiantes de qué es lo que quieres hacer. O sea, ¿tú quieres intentar ayudar a las personas o quieres que las personas sean ayudadas? Porque hay un gran mundo de diferencia ahí. Yo pongo el ejemplo de la gente que es muy animalista y digo, ok, tienes muy buenas intenciones, pero no es suficiente. O sea, necesitamos hacer que esas intenciones sí estén ayudando del otro lado. Y muchas veces por meras intenciones terminamos por hacer más daño. Y en terapia, con los psicólogos sucede lo mismo, que es, yo quiero ayudar a la gente, o sea, yo quiero que vivan vidas más plenas. Esa es una muy buena intención, pero necesito algo detrás que me cerciore que es posible, que estoy haciendo lo mejor que puedo y estoy metiendo toda la carne al asador para que eso se logre. Entonces estamos sacando gente que a lo mejor podemos visionar como muy cuadrada, que estaba como que dentro de su gremio. Estamos tomando de ellos y lo estamos sacando a la calle o a la población, si lo queremos decir de alguna manera. Y a la gente que quiere generar el cambio en las personas y en la sociedad, le estamos diciendo como que eso está muy bien y aquí te estoy brindando las herramientas para que logres ese cometido, ¿no? Y hacen una mancuerna que me parece muy bonita. Y en comparación a otros enfoques tal vez, porque sabemos, bueno, me lo contaste fuera de cámara, pero tal cual las terapias contextuales no es un enfoque per se. Ajá. Entonces, ¿cuáles son sus antepasados? ¿De dónde viene? Ok, es que la gente que estaba insatisfecha con muchos de esos autores, es que a lo mejor me van a funar otra vez, pero bueno, pero es, por ejemplo, Steve Hayes, a él lo que le pasaba era que acudía con terapeutas cognitivo-conductuales
y se aplicaba, por ejemplo, reestructuración cognitiva, que está muy bien, o sea, no estoy diciendo que no se debe aplicar, pero él lo que se dio cuenta es que había personas que los pensamientos volvían muy rápido. O sea, esta parte de tú deshacías el pensamiento. eh, es que me imagino el meme de Los Simpson, en donde Moe corre a Barney. Póngalo aquí. Ajá. Moe corre a Barney. De hecho, creo que es un meme que sí existe. Moe corre a Barney y lo lanza. Y luego Barney aparece atrás. Y eso es lo que le pasaba a Steve Hayes. Ahorita la terapia cognitiva a lo mejor ya cambió. Pero en su momento lo que a Steve Hayes le decían es como que eso no debería estar pasando. Pero él era como que, pero está pasando, o sea, tiro a Barney para enfrente y otra vez ahí está ahí atrás. Entonces lo que termina por desarrollar es una técnica que yo agradezco que exista porque a mí también me ha llegado a funcionar. Se llama difusión, en donde muchas terapias cognitivo-conductuales ortodoxas, si lo podemos decir de alguna manera, lo que te manejan es situación, pensamiento y tu comportamiento, ¿no? De manera muy lineal. Lo que manejan las terapias contextuales es que no existe algo lineal. Te dicen, si tú tienes sentimientos, si tú tienes pensamientos y tienes tus comportamientos, pero no corren en línea. Tú puedes comportarte de una manera y después sientes y después piensas. Tú puedes sentir, comportarte y después pensar y así. O sea, y la siguiente vez puede ser diferente. Claro que cualquier terapeuta o psicólogo que escuche esto, yo fui uno de ellos en su momento, se crea una maraña de problemas. Entonces Steve Hayes lo que te dice, no, de hecho esa es la respuesta para cuando llegan pensamientos muy constantes, cuando llega la rumia. Y dice, porque si uno no es el causante del otro, tú puedes separarlos. Y entonces en esta parte de la difusión es que cuando llegue un pensamiento, tú logres identificar que es un pensamiento. Y hay una metáfora que me gusta, a mí me encanta esa metáfora. Se llama el vecino molesto. Y dice, a quienes nos están escuchando, los invito a hacer esta metáfora. Dice, imagina que tú haces una fiesta. Y el objetivo de esa fiesta que estás haciendo es que llegue aquella gente que quieres mucho, que te diviertes más que con ninguna otra. Y le invitas y va llegando, ¿no? Pero llega una persona que tú no querías que llegase. Tienes dos opciones. Obviamente tienes muchas, pero ponemos dos opciones. Aquella que te lleva a obsesionarte con tus pensamientos y tus sentimientos será la primera, que es durante toda la fiesta estar tratando de correr a esta persona, decirle, oye, vete, oye, ¿por qué estás aquí y tal? Y en efecto terminará por pasarlo del meme de Barney, que es, lo vas a sacar, tú te vas a ir y antes de que te des cuenta ya está ahí y tú vas a volver. Es la opción que mucha gente les llega primero. Pero tienes la otra, que es la que muchas veces se trata de trabajar en terapia, que es tú estás viendo a ese invitado no deseado como el obstáculo para tú estar disfrutando de la gente que amas, estar haciendo chistes, o escuchándolo o bailando. Pero es una regla que no existe. Es decir, es una regla que tú estás creando de tengo que deshacerme de lo que me genera malestar para disfrutar de lo que me es importante en la vida. Eso no existe, o sea, eso no es cierto. Y para mucha gente esto es difícil de comprender, que es, no, tengo que correrlo. Y es de, no es cierto. Puedes ponerlo en práctica, que es de, no lo corras y vete a bailar. Estás bailando con la gente que quieres y él está allá. Y es esta parte en donde él dice, es posible. Es posible. No necesitas quitar los pensamientos que te sean desagradables o que digan algo que no te gusta, y no necesitas quitar los sentimientos que te sean desagradables para acercarte a lo que para ti es importante en la vida. En esta metáfora tú puedes bailar con la gente que amas y puedes contar chistes con tus amigos que son importantes para ti. Y si se va el vecino molesto, pues qué padre. Y si se queda, pues desagradable. Pero no me frena de tener todo lo demás. Mucha gente llega a consulta con esa clase de problemáticas. Y ahí es en donde creo que todas las terapias contextuales simpatizan mucho en esto, que es la frase de
tratas de evitar tanto morir que has dejado de vivir. Y es algo que en las terapias contextuales llamamos evitación experiencial, que es algo que tienen muy en común. Entonces, pues bueno, esa será alguna de las cosas que tienen en común y que a mí me parece muy bonito. Yo lo he puesto en práctica. Y, por ejemplo, muchos que trabajan terapias contextuales, cuando, por ejemplo, los invitan a podcast o así, dicen, pues en este momento hay un sentimiento de nerviosismo, ¿no? O de que pienso, ay, me equivoqué. O pienso tal, tal, tal. Y es de, ok, pero también hay otros. O sea, está el sentimiento de, y sin embargo aquí estoy, ¿no? De me estoy acercando a cómo me gustaría verme a mí, ¿no? No necesito hacer las cosas de manera perfecta para tener una vida que merece ser vivida. Creo que es lo que todas las terapias contextuales buscan. Es lindo cómo explicar desde lo simple lo que a veces nos podemos complicar totalmente la vida por algo que justamente pensamos que es un obstáculo, pero en realidad, ¿para quién es? O sea, ¿quién lo creó? ¿Cómo se pensó que si está eso, me va a frenar todo lo que yo quiero hacer ahí en adelante? Hay voy a mencionar un ejemplo que a lo mejor, bueno, ya dije muchos que son fuertes, entonces no creo que este sea tan fuerte. Un estudiante me preguntaba, era lo que ahorita estaba diciendo, de que era como que una mesa de, nada más era pláticas, eran preguntas al azar, ¿no? Y ella me preguntaba cómo se explicaba desde el análisis funcional que una persona esté en la situación en donde se sienta una víctima, ¿no? Y yo le decía, bueno, respuestas hay muchas, no puedo dar una, porque justamente las terapias contextuales lo que buscan es contextualizar la problemática de la persona. Y digo, pero yo me inventé un caso. Yo decía, con esta parte de tu comportamiento es funcional, fue funcional en algún punto. O sea, no lo destruyas, o sea, fue algo que te pudo haber ayudado a sobrevivir, ¿no? Entonces esta estudiante me preguntaba de una persona que no sea asertiva, que sea pasiva, ¿no? Que sea muy permisiva. ¿Por qué? Y yo le decía, bueno, si nos inventamos un contexto, si lo ponemos en hipotético, tendríamos que ver qué pasaba cuando la persona intentaba algo diferente, ¿no? A lo mejor había una respuesta punitiva del otro lado. Y la estrategia que desarrolló para recibir menos de estos castigos fue silenciarse, ¿no? Y eso le ayudó a sobrevivir. Es funcional. Lo que buscamos, y eso lo validamos desde terapias contextuales, pero desde toda terapia que tenga como corazón el análisis funcional puedes desarrollar más estrategias que también cumplan esa función. Porque muchas veces es que esto me funcionó en su momento, y es de, pero puedes desarrollar más. Ahora puedes hablar, ahora puedes expresarte, y no necesariamente va a haber un castigo. Y creo que había creo que una de las preguntas que vamos a manejar es de esta parte de como que cuando uno se frena, pero no me acuerdo cómo era la resistencia, ¿no? Que cómo se manejaba, y ocurre mucho esa resistencia al cambio, la cual es normal. O sea, la última vez que intenté hacer algo distinto me lastimaron. Pero eso justamente nos lleva a la frase de, pues por miedo a morir he dejado de vivir. Y en terapias contextuales lo que promovemos es desde aquí, desde estas 4 paredes, ¿no?, en las que nos encontramos, tú puedes intentarlo otra vez. Y verás que no necesariamente tiene que venir una consecuencia que te ataque. Y ahí promovemos de que platícame cómo te sientes, ¿no? ¿Qué es lo que piensas? Y la persona es como un tipo de rehabilitación de cuando alguien, por ejemplo, se lastima, se esguinza o algo. A mí me gusta mucho esa analogía de la pierna. Aunque le digan ya estás bien, algo que ocurre mucho es que no sé si pisar y si no está bien, ¿no? Ya ni siquiera y si me vuelvo a lesionar, y si me duele. Y es ahí en donde ocurre el proceso cuando es físico, ocurre el proceso de fisioterapia, que es de extiende el brazo y te prometo que vas a estar bien aún con el dolor que estés sintiendo, ¿no? En terapia esa parte es algo que se requiere mucho valor, y por eso uno como terapeuta tiene que ser muy empático con la otra persona
que es de entiendo que te da miedo y entiendo por qué te da miedo. O sea, entiendo particularmente a ti por qué te da miedo, ¿no? Vamos a intentarlo juntos. Y aquello que se presente, tus sentimientos, tus pensamientos, yo voy a estar aquí. Y poco a poco vamos rehabilitando de esas herramientas que la persona siempre tuvo, siempre estuvieron en ella, pero ahora las comienza a recordar. Y hasta que llega un punto en donde ya no hay tanto miedo, o aún con miedo eso no le frena a construir su vida. Eso a mí me parece bonito. Lo es. Y creo que a lo largo de todo lo que hemos hablado aquí en el podcast, como que has mencionado también el papel del terapeuta, como desde dónde ejerces, lo que ejerces, desde qué intervenciones haces y por qué las haces, qué intenciones tienen detrás todas estas maneras. Pero si te lo preguntara directamente, ¿qué función tiene el terapeuta en las terapias contextuales? Creo que todas las terapias contextuales agarran de este enfoque que es la psicoterapia analítico-funcional, que es tú como terapeuta, ¿cómo vas a apoyar a la persona a que genere ese cambio? Es decir, en el inicio mencionaba el corazón es el análisis funcional, y el análisis funcional es ver las distintas variables que están manteniendo esta forma de vida de la persona. Entonces, cuando una persona llega a terapia, nosotros nos volvemos una variable más, nos volvemos otra parte de soporte inicial, por lo menos. Después vamos tratando de motivar a la persona de que continúe, ¿no? Yo sí veo que se genera ese vínculo terapeuta-paciente en donde uno se involucra mucho. Creo que eso es lo desgastante de las terapias contextuales, que realmente uno sí se involucra mucho, uno termina por volverse parte del contexto del consultante. Y si afuera las variables que existen no fomentan mucho el cambio, nosotros sí vamos a hacer por lo menos esa luz de esperanza de que aquí sí, por lo menos aquí sí va a ser posible. Muchas veces un estudiante también me preguntaba de ¿qué tanto puede hacer un terapeuta en las psicoterapias contextuales, ¿no? Y yo decía, bueno, hasta donde podamos, ¿no? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es posible cambiar? Y después ahora sí podemos preguntarnos qué queremos cambiar. Entonces somos facilitadores de alguna manera, porque nosotros ya decía ahorita, tenemos conocimiento de montón, pero nada de eso nos va a servir si no conocemos a la persona. Entonces, realmente las primeras sesiones que llega el consultante es, háblame de ti, háblame de quién eres, de qué es tu vida, tal, qué es lo que te aflige, qué es lo que te hace sentir mal, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que para ti ha sido de valor, qué es lo que quieres que ahora sea de valor, ¿no? Y una vez que sepamos eso, porque nadie es más experto en la vida del consultante que él mismo. Entonces nosotros queremos que nos comparte ese conocimiento para entonces nosotros con nuestro conocimiento poderle brindar las herramientas e irlo poniendo en práctica los dos. Yo diría que ese es el papel de un terapeuta en las psicoterapias contextuales, de ser un facilitador. ¿Qué crees que es lo que más ha alimentado o ha dado como resultado el hecho de las terapias contextuales? Y si tú pudieras decir que hay una limitante en este momento, por ejemplo. Lo que ha dado resultado, de nuevo esto no le gusta a muchos, pero es que así es el trato humano que se metió. Digo, a muchos no les gusta, pero digo, así es porque uno lo llega a ver. Ya había intervenciones que se llama terapia de la conducta en trastornos obsesivos compulsivos y funciona. Y ahora hay terapia de aceptación y compromiso en trastornos obsesivos compulsivos. Y el mismo autor te dice, las bases son las mismas, pero la forma de aplicarlo es lo que cambia. Y tiene más resultados la terapia de aceptación y compromiso en esta problemática, no porque la base sea mejor, la base sigue siendo la misma, sino es cómo lo aborda, porque la terapia de comportamiento original es mucho, si lo haces va a funcionar. Y sí, es verdad, pero era muy sádico para los consultantes. La terapia de aceptación y compromiso entra mucho en esta parte de la comprensión del malestar de la persona. Y es ahí en donde la gente quiere poner en práctica las herramientas que le estás brindando.
Entonces yo creo que es ese componente humano hacia las herramientas sólidas y rigurosas que ya existían, solamente faltaba que se juntaran. Claro, porque hasta se escuchaba, por ejemplo, cómo se trata el trastorno tal, cómo se llama el trastorno tal, y la persona dónde queda, o por qué la persona termina siendo un todo un trastorno, por qué no se va desde la humanidad también, que me parece rico también rescatar justamente esto. Sí, y yo aquí le decía a a un amigo, no sé qué tanto la gente que nos esté viendo o aquí sepan de superhéroes, pero nosotros hablamos mucho y hacemos analogías de psicología de eso. Hay un diálogo, siempre hay un chiste de que Batman no tiene poderes, ¿no? O no vuela, y todos los demás sí, pero hay una frase que nos gusta mucho y siempre repetimos de que Batman le dice a todos los demás de a ustedes les hace más falta caminar por las calles, ¿no? Te la pasas mucho tiempo volando sobre ellas. Y eso pasa, esa es la crítica directa que hace la psicoterapia analítico-funcional, que es antes era como está el consultante y sus problemas. Y yo soy un ente separado de todo. La psicoterapia analítico-funcional dice, no, o sea, eso no puede ser, yo estoy ahí, o sea, yo soy quien lo escucha, él me ve, los pacientes nos ven, les importa realmente cómo les estamos diciendo las cosas, les importa también qué es lo que no les decimos. Nosotros estamos ahí también. Ahí es donde la alianza terapéutica importa muchísimo, se sabe, y se estaba pasando por alto. Claro. ¿Y dirías que hay una limitante en este momento? ¿Cuál es la limitante en este momento? Diría que son muchas, algunas para los pacientes y otras para los terapeutas. No sé cuál quieres que te diga primero. ¿Dónde quieres empezar? En una que me quejo más que en otra. ¿Cuál quieres que comience? Que me queje. ¿Cuál es la que tienes más quejas? No, es cierto, en ambas. Como terapeuta diría que no se le da tanta visibilidad. Realmente es algo que uno tiene que buscar por ser curioso y tiene que rascar mucho y llega a ello. Diría que esa es la limitante para los terapeutas, ¿no? En donde es muy, muy libre. O sea, eso está bueno, o sea, que sea libre y que todos podamos acceder a ello, pero sigue siendo una limitante que no se promueve por parte de las instituciones, por parte de los programas. Yo creo que ahí se encuentra. También por parte de los docentes, a final de cuentas. Y pues eso no le llega a los estudiantes que están pagando por su formación. Yo diría que eso sería una limitante para los terapeutas. Para los pacientes, yo diría que el apoyo. O sea, realmente... aquí voy a quemar a una terapia que acabo de mencionar, pero por ejemplo la terapia dialéctica es muy cara muchas veces. Está muy bien regulada, ese es el pro de la terapia dialéctica, está súper regulada, siempre están bajo observación de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, pero es muy cara y la formación también es muy cara. La terapia de aceptación y compromiso no tiene esa limitante, pero pues también tiene el problema de cómo va a saber uno que realmente está aplicando terapia de aceptación y compromiso y no otra cosa, porque no hay esa divulgación, no hay esa difusión de si es por ahí, no es por ahí. Entonces a veces a los pacientes se les estafa, o sea, diría que es una limitante, se les dice esto es terapia tal y no lo es. ¿Y ellos cómo lo van a saber si la información no les está llegando? Que es la pregunta que siempre, que a mí me hacen mucho en la familia, que es, ¿yo cómo sé que estoy eligiendo un buen terapeuta? O yo cómo sé que la terapia que estoy eligiendo es esa. Y es como que es muy difícil porque tengo que compactar información que es muy extensa, que sería más fácil si en redes se les diera divulgación de este tipo. Luego también está la parte económica. A los autores o gente que se encuentra de las terapias contextuales hacen un esfuerzo bárbaro. Por ejemplo, decía Marsha Linehan, lo que hace es publicar libros en donde si tú no tienes la oportunidad de asistir a una terapia, por lo menos que sepas que esto es lo que te pasa y que puedes guiarte de esta manera. Obviamente eso no sustituye un apoyo profesional, pero de nuevo es lo que ahorita estaba hablando, las terapias contextuales dicen que es posible y a partir de lo que es posible, ¿qué es lo que te gustaría? Hay personas que no pueden asistir a terapia y entonces hacemos estas clases de pláticas, por ejemplo, que es para que te llegue, para que tengas una información por lo menos y esperemos y en algún futuro tengas la oportunidad de asistir, aquí estaremos para ti, ¿no?
También Steve Hayes, yo considero que es, viniendo del entorno en donde vivía, hace algo que es gigante, que es para los propios terapeutas, las cosas las trata de vender muy baratas, para el público general publica muchos libros, el de Sal de tu mente, entra a tu vida, el Hazlo simple, en donde te dicen de que son libros muy extensos, pero lo que tratan de hacer, y con muchas estrategias para que tú lo vayas poniendo en práctica, que es lo que puedo hacer, ¿no? Claro. Entonces diría, la limitante es la divulgación. Creo que al menos estando en este espacio también le estamos dando esa visibilidad, Claro. y que pues para eso estamos, justamente para divulgar, y que también lo que se esté divulgando tenga un sustento en donde también caerse. Y pareciera que todo este podcast como que justamente lo que ha llevado es a la invitación a entrar otra vez a esta parte humana de nuestro trabajo, de nuestra labor, y al mismo tiempo también para las personas que quieran entrar en un proceso, que también se perciban como estas personas, como estos humanos, sino nada más de obstáculos, con cosas conflictuantes, y que nada más eso es lo que determina la vida. Y que a base de estas terapias contextuales, dentro de la simplicidad, dentro también de la inconformidad y de la insatisfacción, también ha producido justamente todo este movimiento en donde sistematizar, o en donde tomar tanta cosa de algo para poder encontrar una solución, ha hecho que pues tenga al final resultados, y que también esta información se pueda también divulgar de una manera más digerible y que a más gente le pueda llegar. ¿Qué te gustaría también dejar como un mensaje dentro de todo lo que hemos hablado acerca de este episodio? Me gustaría dejar dos mensajes. Uno a estudiantes o a otros psicólogos, que es de que les guste mucho ayudar, que sean muy curiosos, que sean muy revoltosos. Yo les diría de que échense un vistazo por terapias contextuales, porque hay gente muy interesante ahí, muy divertida, con quienes a lo mejor no sabes que tienes cosas en común, y la comunidad crece. Es una comunidad muy amigable. Yo he conocido ahí muchos terapeutas que como que te motivan, de yo también pensé eso, yo también quiero hacer ese proyecto, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo crees que puedo abordar de que esta clase de situaciones? Es una comunidad que es muy amigable, muy curiosa. Entonces, a quienes tengan como que ese espíritu rebelde, yo les invito de que se unan, y se encontrarán a gente que también es así, porque nació de ahí, nació de la rebeldía. Y a los consultantes, pues que a final de cuentas, si lo que busca la terapia contextual, si bien es sacar el máximo provecho de la psicología. O sea, yo lo que le decía a los estudiantes es, yo personalmente llegué ahí porque yo quería hacer más. O sea, esta parte de yo quiero hacer más de la psicología, y los enfoques, las intervenciones, los abordajes buscan eso. Buscan escucharlos, buscan comprenderlos, busca acercarlos a una vida que ellos sientan que merece ser vivida. Y incluso partiendo de sesión, decía un psicólogo por ahí, le salía la parte muy... es que él también es muy rebeldón, es un psicólogo que se ve muy curioso, y la mayoría somos así. Él decía que sonaba muy hippie, él es el que dice eso, suena muy hippie, pero el objetivo de las terapias contextuales es que tú puedas llevarlo en tu vida. O sea, de que no sea un curita, no sea de que resolví este problema, sino que puedas estructurar tu vida de una manera en donde tú la sientas más plena. Entonces, si tienen dudas de qué es lo que buscan las terapias contextuales, o qué es a lo que van, porque muchas veces uno va con ese cuidado, yo les diría que van a eso. Agradezco justamente estos mensajes, y también, si alguien quisiera empezar un proceso terapéutico contigo, de qué manera poder acercarse. ¿Hay alguna manera en redes sociales que también esté? Si no, también vamos a poner tu contacto aquí, pero de una manera en la que también pueda llegar contigo. Ok, me pueden encontrar en redes sociales como Búho Conductual, es búho-conductual, en donde de vez en cuando suelto información
o malestares de por qué los llegamos a sentir o qué cosas podemos llegar a hacer, o preguntas que me hacen o mis consultantes que no podemos responder en sesión o estudiantes, ahí lo termino por subir. Y pues porque a veces no basta, simplemente quiero hacer más, era lo que decía. Entonces a veces terapia se queda corto para llegar a más gente. Entonces ahí es en donde trato de hacer llegar esa información. Qué bonito tener colegas donde también vivan apasionados y que también sean curiosos, porque justamente nuestra labor es eso. Siempre, así como lo dijiste de Batman, caminar en las calles y saber qué es lo que hay alrededor. No podemos ser psicólogos y ejercer una buena labor sin saber lo que también se está viendo allá afuera. Y que estés en constante conocimiento y también cuestionarte cosas y también buscar soluciones. Creo que necesitamos más de eso en el mundo. Gracias. Agradezco que estés aquí, también que nos hayas compartido toda esta información, y agradezco también al público que se haya quedado hasta el final del capítulo. Estaría bueno también una parte 2. Si quieren una parte 2, también coméntenla aquí abajo y nos veríamos el siguiente capítulo. Gracias. Bye.